Aquí estamos con Pablo Muñoz Iturrieta. Él es doctor en filosofía política de Canadá, máster en psicología filosófica en Estados Unidos. Es argentino, pero vive en Canadá hace 15 años, si es que no me equivoco, y es escritor de este libro, Atrapado en el cuerpo equivocado. Yo creo que esta es una lectura obligada para toda persona que quiera saber qué está pasando con ideología de género, junto con el libro negro de la nueva izquierda. Para toda persona que quiera meterse en política también, yo creo que esta es una lectura obligada. Y hoy día vamos a hablar contigo, Pablo. Me gustaría partir por el principio. ¿Quién es Pablo Muñoz Iturrieta y por qué escribe este libro? Bueno, yo creo que tiene una larga historia este libro, porque mis estudios comenzaron no con el objetivo. Yo creo que nadie comienza a escribir un libro o se pone como propósito escribir un libro, sino que generalmente surge, o al menos un buen libro tiene que surgir después de fruto de muchos años de estudios y investigación, y tratar de responderse a veces preguntas que a uno le viene a la mente. Cuando yo termino la secundaria en Argentina, me voy a estudiar al poco tiempo a Estados Unidos, y ya viviendo en Estados Unidos, estando en la universidad, hago un viaje a Canadá para visitar a amigos y conocer y pasear, y resulta que estando en la ciudad de Montreal me encontré con una realidad que no había visto jamás en mi vida, ni siquiera me imaginaba que existía, el hecho de que parejas homosexuales puedan adoptar niños. Vi grupos de homosexuales caminando por las calles, empujando el carrito con el bebé, y eso, junto con el hecho de que iban alcoholizados, de que iban en una actitud muy promiscua, entre ellos casi desnudos, también realmente me chocó mucho. Me chocó mucho, y yo cuando vuelvo de ese viaje, bueno, estando en ese viaje mismo, le cuento a mis amigos canadienses. Ellos me dicen: sí, aquí en Canadá estamos pasando por una situación muy difícil, por las leyes, por lo que está ocurriendo por medio de la educación sexual, por distintas leyes que se han aprobado, que a mí me sorprendieron totalmente, que se fueron aprobando a lo largo de la historia en Canadá. Y cuando llego a Estados Unidos, comienzo a estudiar, a medida que iba estudiando mis otros estudios, comienzo a estudiar este tema. El tema de qué le pasa a una persona que se considera homosexual o lesbiana o incluso transexual. ¿Qué es lo que pasa por dentro de la psicología? Y estando en Estados Unidos tuve la oportunidad, fue una bendición realmente, de haber conocido algunos psiquiatras muy importantes, muy conocidos, y que conocían muy a fondo este tema y me fueron dando material de investigación. Y entonces yo comienzo a estudiar todo este tema, pero a la vez que voy estudiando los orígenes de qué es lo que lleva a una persona a la homosexualidad, al lesbianismo, a la transexualidad, también me doy cuenta de que todo esto está siendo usado políticamente. Porque ahí es cuando engancho con algo que yo había comenzado a estudiar en la época del secundario, de la escuela media, como se dice en Chile, que es el comunismo. Y yo ahí es cuando me doy cuenta de que la izquierda, o la nueva izquierda, como dice Agustín Laje en su libro, comienza a por así decir, trasladar toda la lucha de hacer una lucha meramente económica o de clases a una lucha cultural, y especialmente a una lucha en la cual el opresor y el oprimido ya no eran las categorías clásicas del dueño de una fábrica y sus empleados, sino que ahora ya eran categorías sexuales, es decir, los heterosexuales, por así decir, que estaban oprimiendo a la supuesta comunidad LGBT. Entonces se crea una nueva lucha de clases y se comienza a usar políticamente a estas personas. Entonces, bueno, yo creo que a lo largo de los últimos 16 años fui leyendo todo artículo científico que iba saliendo con respecto al tema, especialmente en el campo de la genética, de la endocrinología, en el campo de la psicología, la psiquiatría y demás. Fui recopilando y comencé a dar conferencias sobre esto para explicar en definitiva qué era lo que estaba pasando de fondo y por qué esas leyes de identidad de género que se querían pasar eran leyes nefastas. En Argentina, por ejemplo, se pasa la ley de identidad de género el 9 de mayo del 2012 y lamentablemente en ese momento yo creo que no había nadie casi en Argentina, muy poca gente que realmente entendía de qué se trataba todo esto. Y yo a veces comentaba y le decía: no, pero esto hay que frenarlo, porque si no lo frenamos ahora va a pasar lo que está pasando en Canadá. ¿Qué está pasando en Canadá? Bueno, en Canadá es tremendo realmente la situación, porque en Canadá hay un proceso, por así decir, de reingeniería social
en los últimos 50 años que hemos llegado a cosas que jamás tal vez se han visto en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en Canadá, con el falso argumento de la orientación sexual como algo innato, como algo que la persona no puede cambiar, se ha empujado la ley a cosas nunca vistas, como por ejemplo prácticamente aprobar la pedofilia. De hecho, se ha bajado la edad de consentimiento a los 14 años y se quiere bajar incluso aún más. De hecho, el mismo CBC, que es el diario o el medio de noticias oficial de Canadá y estatal y demás, ellos mismos reconocen en muchos artículos que Canadá se ha convertido en un paraíso de pedófilos, por ejemplo, de pedofilia, por este tema. Está el hecho de la zoofilia. Por ejemplo, la zoofilia como una orientación sexual válida es legal en Canadá. También tú hablaste en un programa de Los Ignorantes, hablaste de que varias parejas homosexuales pueden adoptar un hijo. ¿Tú puedes explicar cómo funciona? Y bueno, y esto ha ido desmoronándose cada vez más, porque en el año 99 la Corte Suprema de Canadá dictaminó que el declarar que el matrimonio es entre el hombre y la mujer va contra los derechos humanos. Es decir, en Canadá está prohibido afirmar que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. No se puede. Uno está violando un derecho humano y si uno lo llega a hacer es un crimen de odio. Por eso también han habido pastores, por ejemplo, que han tenido problemas legales, incluso han terminado en la cárcel por haber afirmado la realidad del matrimonio como solamente entre el varón y la mujer. Eso fue en el año 99. Y aquí lo que mucha gente no entiende cuando se aprueban estas leyes en relación a las uniones homosexuales es que no es que se elevan las uniones homosexuales a la categoría de matrimonio, sino que se destruye el matrimonio y se lo rebaja, se acaba el matrimonio, porque el matrimonio es entre el hombre y la mujer nomás. Y entonces es una ley que atenta contra el matrimonio verdadero. Y una vez que se rompe ese fundamento, se abre la puerta para cualquier cosa. Por eso en Canadá, y han habido casos en otros lugares también de mujeres que se casan con un árbol. Por ejemplo, hace poco hubo un caso de una mujer que no quería que cortara el árbol, entonces se casó legalmente con el árbol para que no lo corten. Una mujer que se casó con un puente. Personas que se casan con animales y después le dejan la herencia. De hecho, un caso de un perrito allá en Canadá que la mujer lo dejó con muchísimo dinero, así que el perro heredó, va a vivir bien, ¿no? Por el resto de sus días. Pero ¿qué pasa? Una vez que se rompe esa noción del matrimonio, se abre la puerta para cualquier cosa, porque, por ejemplo, para personas LGBT, como se dice que han sido históricamente oprimidas y demás, se les da la posibilidad de entre varias parejas adoptar un niño. Porque claro, el tener un hijo te requiere tiempo, te requiere sacrificios, te requiere la atención completa hacia ese niño y muchas veces la persona no está dispuesta a eso. Porque muchas veces en las uniones homosexuales simplemente el hecho de adoptar un niño no es por el bien del niño, sino por satisfacer un deseo personal, es una cuestión egoísta. Porque en definitiva el niño, si a mí alguien me dice, ¿adoptarías un niño? Y yo diría, y yo para adoptar un niño tengo que tener una buena madre también. Porque uno no puede a un niño condenarlo a tener un papá nomás, o a tener una mamá, o a tener dos mamás. ¿Por qué van a condenar a un niño a tener dos mamás o tener dos papás? El niño tiene que tener ese derecho garantizado de poder crecer con un padre y una madre, y eso por cuestiones de una profunda índole psicológica también, para el propio desarrollo. Entonces en Canadá, claro, como es difícil criar un niño y demás, ¿qué hacen? Se juntan entre varias parejas. Eso ya se legalizó en el año 2017 y pueden entre varias parejas adoptar al mismo niño. De hecho, aparece a veces en el diario la historia de estas parejas que ha abierto, que somos en Canadá, que tenemos la pareja tal, con tal otra, que decidieron alquilar un vientre, porque eso es lo otro, se usa a la mujer, se alquila un vientre, generalmente de un lugar de un país pobre, se usa una mujer de México o de la India, alquilan un vientre. Y después cuando ese niño nace, legalmente es de todas las parejas. Y se lo van pasando de una a otra. Es verdad que en Canadá hay un señor de más de 50 años que se cree niña. Bueno, es verdad. Es un caso de la ciudad de Toronto. Un caso interesante porque, en definitiva, uno lo que tiene que preguntarse en estos casos es qué es lo que pasó en la vida de esa persona, en su psicología, en su desarrollo, que lo lleva a la persona después a un trastorno de esa índole, un trastorno de la personalidad y con respecto a su propia identidad de género. En este caso, obviamente que un hombre de 50 años que de repente decida ser una niña de 6, eso demuestra que de fondo esa persona nunca se aceptó a sí mismo, posiblemente por abuso, por el rechazo de los padres. Hay un
hay un fenómeno que lamentablemente no es muy conocido, pero que pasa bastante, que es el trastorno del dolor del género. El trastorno del dolor del género es cuando una madre tiene un hijo y esa madre, de modo patológico, por ejemplo, deseaba tener un varón, y ese bebé nace, es una niña. Entonces, esa madre rechaza a esa niña que nació porque ella deseaba tener un varón, y ese rechazo se manifiesta en sus acciones, en sus palabras, a lo largo de toda la vida. Yo cuando he explicado este fenómeno en conferencias, después me escribe mucha gente que ha venido a hablar conmigo, me dicen: Pablo, yo también, mi mamá siempre me rechazó. Hay personas que me han dicho, personas grandes que me decían: mi mamá hasta el día de la muerte me decía, tu nombre tendría que haber sido tal o cual, no el de mujer que tuviste. Y eso en el niño puede causar un trauma muy grande, especialmente con respecto a la aceptación personal. Y eso muchas veces es la causa de un trastorno en el niño de su propia personalidad y su propio género, que es lo que vemos en muchos casos de transexuales, personas que no fueron aceptadas de niño por su padre. Ese es el caso de este hombre, que este hombre en los 50 años tiene una crisis de la propia identidad y hace como un regreso a la infancia, vuelve a ser esa niña para que lo acepten sus padres. Sí, y un hombre que se autopercibe como una niña de 6. Eso es lo terrible en Canadá, que en vez de haberle proporcionado la ayuda psicológica que esa persona necesita, inmediatamente se le otorga el cambio de género y se le cambia la fecha de nacimiento. Es una persona que nació en los años 60, de repente que le digan que nació en el 2012. ¿Sí? Ha pasado mucho. En Canadá han habido casos también cómicos. Por ejemplo, un muchacho el año pasado, en septiembre del anteaño pasado, él descubre que en un estado, en una provincia, en Alberta, en Canadá, si una es mujer, paga menos seguro de auto, de carro. Entonces, ¿qué hizo? Se hizo mujer, se cambió de sexo. O el caso en Argentina, por ejemplo, el caso del famoso Sergio, que cumple 60 años. En Argentina los hombres se jubilan a los 65 y las mujeres a los 60. Así que en Argentina las mujeres oprimidas no pueden decir que son porque tienen muchos beneficios. Pero este hombre se va al juzgado y dice: me autopercibo como mujer, me llamo Sergia. Entonces el hombre se jubiló a los 60, es un vivo. ¿Sí? Pero bueno, esa es la realidad de todas estas leyes, y el caso como de este hombre que le cambiaron la fecha de nacimiento, tenía 6 años, lo pusieron en primer grado. Yo averigüé incluso a qué escuela va y todo en la ciudad de Toronto, y le iba a sacar una foto subiendo al colectivo escolar con todos los niños. Es increíble ver a ese hombre subiéndose al colectivo escolar, y en definitiva después no lo pude hacer porque estuve investigando. Claro, por cuestiones legales no se le puede sacar foto porque es un menor de edad a ese hombre, ¿entiendes? Entonces, me puedo meter en problemas legales para sacarle una foto, entonces ya está, para no meterme en problemas. Pero es terrible para los padres, por ejemplo, que mandan niños a esa escuela. Esto es lo terrible también, que si los padres dicen: no, yo a mi niña la saco de ahí, de esa clase, ¿cómo lo voy a tener al lado de este hombre? ¿Quién sabe que si le puede pasar algo, lo que sea? Eso confunde a los niños también. ¿Cómo vas a tener una compañerita que parece de 55, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En Canadá, si uno rechaza la identidad de género de una persona, eso tiene penas muy graves. Tienes penas ante la Corte de Derechos Humanos de 8 meses de cárcel, multas de $20,000 si uno no acepta. A uno le pueden quitar los hijos. Si uno no acepta toda esta teoría del género, cuando hicieron la reforma del código, especialmente para la adopción y el trato de menores, hicieron unos cambios que son muy graves porque dieron pie a que el Estado le pueda quitar los hijos a los padres si los padres no aceptan la identidad de género y la orientación sexual de los hijos. Que es un caso que tuvimos el año pasado en British Columbia. La Corte Suprema decretó que los padres no tenían autoridad y patria potestad para negarse a la hormonización de su hija de 12 años. Oye, en ese sentido, ¿existe alguna especie de contradiscurso que se haya armado, aunque sea ilegal, por lo que tú me estás contando, aunque vaya contra la corriente? ¿Existe alguna especie o agrupaciones que participen activamente de alguna manifestación, alguna agrupación, alguna coordinación en donde puedan exponer un contradiscurso? Lamentablemente está muy difícil la cosa porque se ha planteado todo de una manera tan totalitaria que incluso puedes perder el trabajo, puedes perder todo, que es la manera como han metido, yo creo, miedo en la población para no meterse en este tema. Pero sí, ciertamente que han habido personajes más que nada en un nivel individual que se han levantado contra todo esto y que han tenido un apoyo gigantesco de la población, como el caso de Jordan Peterson, por ejemplo. Jordan Peterson, él se hace conocido porque en el año 2015 él se levanta contra la ley de identidad de género y contra la imposición
del Estado con respecto a cómo debemos hablar y cómo debemos dirigirnos a la persona, porque se crean una lista de 77 pronombres y se nos obliga a todos a reconocer estos 77 pronombres y dirigirnos a cada persona de acuerdo a su pronombre autopercibido. Y él se manifiesta en el Congreso y él habla en contra de eso. La ley lamentablemente fue aprobada y él hizo un video en YouTube diciendo: a mí no me van a obligar a mentir, porque en definitiva este es el problema con la ley de identidad de género. Cuando a una persona se le otorga ese supuesto derecho a autopercibirse como lo que quiera, uno al reconocer eso está mintiendo. Y aquí hay un problema muy grande desde el punto de vista jurídico, porque lo que construyó nuestra civilización, nuestra sociedad, lo que es la civilización occidental, es una noción, un instrumento jurídico que es el juramento. El juramento es la base jurídica del occidente. Y eso en Roma, pues nosotros en definitiva el derecho nuestro también proviene del derecho romano, era lo que se llamaba la fides romana. La fides romana. ¿Qué era la fides romana? La fides en latín significa fe. La fe en el otro, la confianza en el otro que va a cumplir lo que dice. Eso, la fides romana era el fundamento de todas las leyes. Interesante que cuando, por ejemplo, el cristianismo surge el cristianismo y comienza a expandirse por el Imperio Romano, cuando ellos tienen que darle una palabra al pisteo, que era en griego, que le decían la fe en Dios, la creencia en Dios, ellos usan la palabra fides, se la copian al derecho romano. La fe, ¿por qué? Porque ellos decían, si nosotros podemos confiar en el Estado, en el Imperio Romano, que el Imperio Romano va a cumplir la ley y nosotros por eso podemos tranquilamente tener un negocio, podemos establecer relaciones porque hay un Estado que protege, cuanto más Dios que promete la salvación, que promete distintas cosas, y entonces es la fe en Dios. Entonces está muy relacionado eso. Pero volviendo a la cuestión jurídica, si la fe en el prójimo se acaba un país. Si uno no puede tener fe o confianza en el vecino cuando uno va a comprar, cuando uno va a cargar, ¿cómo se dice? El combustible, ¿cómo se le dice aquí en Chile? La benzina. Bueno, yo tenía en mi pueblo hay gente de Argentina seguro que me va a ver y se va a reír. En mi pueblo había un estafador, porque el de la estación de servicio, el hombre que tenía la estación de servicio, la única estación de servicio en el pueblo en medio de la montaña, él mezclaba la nafta o la benzina, como dicen ustedes, con aceite. Entonces, claro, la gente perdió confianza. Ya no se puede ir a cargar más ahí. ¿Por qué? Porque ibas a hacer una transacción económica y el hombre te estaba robando, porque el hombre en vez de venderte, y entonces se perdió esa confianza y ya la gente ya no quería cargar ahí. Bueno, hablando de eso que tú dices que se destruye una nación, y es más o menos lo que ha ocurrido en Canadá, porque Jean-Pierre Trudeau, él inicia una revolución marxista. Claro, ¿cierto? Ciertamente. Y dentro de esa revolución marxista hay también un cambio constitucional, lo cual me suena muy conocido. Yo te he escuchado hablar de ese tema y cuando te escuchaba hablar de esto es como, no sé por qué me suena muy relacionado a lo que nosotros hoy día estamos viviendo. Hoy día nosotros estamos viviendo una revolución mucho más violenta a la que se vivió en Canadá, porque en Canadá fue silenciosa. Fue silenciosa, fue cultural, fue sin derramamiento de sangre ni violencia. Bueno, hubo episodios de violencia en las universidades, pero no al nivel como pasó en Chile, por ejemplo, lo que está pasando en Chile. Entonces la pregunta que te quería hacer, ¿qué relación puede haber entre todo esto que estamos hablando de la ideología de género, lo que tú hablas en tu libro, y lo que nosotros estamos viviendo hoy día como proceso chileno, en que nos quieren cambiar la constitución? ¿A qué cosas tendríamos que poner ojo, por ejemplo? A los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta fueron unos principios elaborados por orden de las Naciones Unidas en la ciudad de Yogyakarta, en Indonesia, donde ahí se plantea un nuevo orden y se plantea una nueva visión para el ser humano y para nuestras naciones. Y en los principios de Yogyakarta, una de las cosas que se resaltan es cambiar la noción de persona humana por la noción de identidad de género. Y esa noción de identidad de género está relacionada también con la noción de orientación sexual de la persona. Que eso abre la puerta, obviamente, a la homosexualidad, al lesbianismo, a la pedofilia, a la zoofilia, a cualquier perversión sexual que uno se imagine. Pero ¿qué pasa? En los principios de Yogyakarta, una de las cosas que ellos dicen es que hay que cambiar, uno de los obstáculos más grandes que se encuentran en los países son las leyes y las constituciones de los países. ¿Por qué? Porque las constituciones de nuestros países en definitiva están fundadas todavía dentro de un orden y una civilización occidental. Por lo tanto,
se exige el hecho de que cuando no se pueda ir democráticamente a cambiar ciertas leyes, que se recurra a las Cortes Supremas. El caso de Canadá, por ejemplo, en Canadá no se hizo debate sobre el aborto, no está legalizado el aborto en Canadá. En Canadá, Pierre Trudeau, lo que él hizo fue simplemente reformar el Código Penal. Allá a fines de los años 60 se reforma el Código Penal cambiando la noción de persona humana. En Canadá se dice que persona humana es todo aquel que haya salido completamente del vientre de su madre. Entonces, al ser persona humana, el que ha salido completamente del vientre de su madre está totalmente desprotegido desde el punto de vista jurídico y legal en el momento desde el momento de la concepción hasta el momento del parto. Por eso en Canadá tenemos casos tremendos, incluso el año pasado en las estadísticas de abortos en el parto. Cuando el bebé está naciendo todavía se lo puede... Hay una técnica que se llama la inyección salina, en la cual le inyectan Cuando tenemos un caso, por ejemplo, en Canadá de una mujer que quiere hacer aborto, pero es un embarazo ya muy avanzado, entonces deciden simplemente... el bebé cuando esté naciendo se le inyecta una solución salina en el cerebro y el bebé termina muriendo, ¿no? Cuando nace. O sea, es criminal, realmente es barbárico lo que se hace. Se cambia por el Código Penal, pero con respecto a la eutanasia fue por una sentencia de la Corte Suprema. Es la Corte Suprema la que decide que existe el derecho a morir dignamente. Lo mismo pasa en Argentina con el caso FAL. El aborto en Argentina no es legal, sino que en Argentina lo que se hizo fue la Corte Suprema ordena, y legítimamente, porque la Corte Suprema no tiene la autoridad para hacer eso, ordena a los municipios, ordena a las provincias, ordena a la ciudad de Buenos Aires a que establezcan protocolos para la interrupción del embarazo. Interrupción legal, siendo que no ha sido legalizado. ¿Qué lugar ocupan los organismos internacionales o los tratados de derecho internacional en todo este proceso? Bueno, yo creo que aquí también, volviendo a mencionar los principios de Yogyakarta, para poder cambiar todo esto tuvieron que establecer todas estas reglas y estos principios, y las Naciones Unidas con sus distintos organismos son los que están presionando para que se lleve a cabo todos los mandatos que han dejado y los principios que han dejado sentados en Yogyakarta. Y es importante conocerlos a eso, porque por ejemplo el gobierno de Argentina cuando sale elegido en las últimas elecciones en noviembre, lo primero que ellos dicen es el objetivo fundamental de nuestro gobierno, o los objetivos fundamentales van a ser los siguientes. En el primer punto, cumplir los principios de Yogyakarta en Argentina. Ahora, los principios de Yogyakarta hablan de un cambio en las constituciones de los países. ¿Sí? Y obviamente que estas agencias de las Naciones Unidas, especialmente el CEDAW, tenemos el Fondo para la Población, el Fondo Mundial para la Población y distintos otros organismos dentro de las Naciones Unidas, son organismos que están siendo subvencionados también por compañías privadas, por fundaciones privadas, como está el hecho, por ejemplo, de Soros, de la Fundación Gates, tenemos el caso de Warren Buffett en Estados Unidos, tenemos el caso de la Fundación Clinton. La Fundación Clinton es una fundación que aglomera, que reúne a muchísimas compañías de mucho capital, como por ejemplo está Yahoo, podemos hablar de Google, Facebook, IBM, McKinsey y distintas otras compañías que yo nombro acá en el libro, donde se comprometen a llevar a cabo esta agenda global. Y cuando estas compañías, por ejemplo, vienen a nuestros países, ponen como condición para poder trabajar en nuestros países que se pasen estas leyes, como pasa en Argentina o como pasó en Costa Rica. Por ejemplo, IBM viene a Costa Rica, que es una de esas compañías que trabajan en esta iniciativa Global Initiative de la Clinton Foundation, y ellos le exigen al gobierno de Costa Rica, por ejemplo, que se pruebe el matrimonio homosexual como condición para tener el centro de ciberseguridad mundial en Costa Rica, que eso iba a traer muchísimo empleo y trabajo. Entonces pone a nuestros países entre la espada y la pared, porque por un lado nuestros países necesitan de inversiones, necesitan de trabajo, fuentes de trabajo, y estas empresas vienen y le dicen, bueno, pero estas son las condiciones. Y si la Constitución está en el medio, y hay que cambiar la Constitución. Por eso para mí lo que está pasando en Chile es muy similar a lo que pasó en su momento en la Revolución Bolchevique en 1917. Es muy parecido a lo que pasó y está pasando en Venezuela con las asambleas constituyentes. Y obviamente que aquí hay varios grupos que quieren sacar tajada. Por un lado está el comunismo, la izquierda,
pero también hay otros grupos que tienen intereses supranacionales como los que se ven manifestados en la Agenda de las Naciones Unidas y en estos principios de Yogyakarta que realmente son para prestar atención. O sea, finalmente termina actuando como una mafia, ¿no? Y eso termina siendo totalmente contradictorio a lo que tú estabas hablando de actuar de buena fe. Y cuando tú hablabas de actuar de buena fe me recordó mucho la frase de Adam Smith en La riqueza de las naciones, de cuando uno tiene que ir a negociar es actuar de buena fe. Y finalmente Adam Smith, que es un padre del liberalismo, que habla sobre la libertad. ¿Cómo trabajar la libertad, el concepto de libertad en estos tiempos cuando sabemos que los conceptos están siendo totalmente deconstruidos y se relativiza todo tipo de cosas? O sea, tú mismo lo dijiste que esta señora se podían casar con un árbol, con un perro, qué sé yo. Entonces, ¿cómo trabajar, desde tu punto de vista, cómo trabajar el concepto de libertad para no pasar a llevar este tipo de sensibilidad que pareciera ser que compra a la gente o la engatusa, no sé, que tienes como magia finalmente, que uno no puede finalmente actuar con sentido común? Yo creo que la noción de libertad está intrínsecamente unida y depende de la noción de persona humana. Y por lo tanto la noción de libertad va a tener un sentido profundo en la medida en que nosotros entendamos quién es el ser humano como persona, cuáles son sus objetivos, cuál es su naturaleza, especialmente teniendo en cuenta su naturaleza espiritual. Una naturaleza espiritual que contiene en sí la parte racional y la parte sensible. ¿Y por qué digo esto? Porque la ideología de género es una ideología que es un ataque profundo a la persona humana y a su naturaleza. Porque en definitiva la ideología de género lo que nos dice es al ser humano, que no es ser humano, a cada uno de nosotros se lo ha encasillado en una noción que no le corresponde, que es la de ser humano. Y dentro de ser humano se lo ha encasillado en la noción de ser hombre y de ser mujer. Y todo eso hay que deconstruirlo, porque es una imposición. ¿Sí? Hay que deconstruirlo. Hay que desconstruir la noción de naturaleza humana, hay que reemplazarla por la noción de identidad de género. Y por el lado de la sexualidad hay que afirmar la noción de orientación sexual, es decir, negando el hecho de la función reproductiva del ser humano. Esa complementariedad que existe biológica entre el hombre y la mujer en función de la reproducción y demás, lo cual también da origen al hecho de la familia, da origen al hecho de la crianza de los hijos. Es un hecho de que el ser humano no es como un animal que 2, 3, 4 meses y ya se lo puede separar de la prole y ya puede sobrevivir. Porque en los animales simplemente se trata de darle lo básico para que pueda subsistir y ya está. En el ser humano el crecimiento es un crecimiento que tarda muchos años. Y es un crecimiento desde todo punto de vista. Desde el punto de vista neurobiológico, el cerebro no termina de constituirse y desarrollarse hasta los 18 años. Eso es un hecho científico. Pero lo interesante es que a medida que ese cerebro va progresando en su perfeccionamiento, que va desde atrás hacia adelante, distintas funciones del cerebro se van activando y esas funciones del cerebro son las que nos capacitan a actuar de distintas maneras. Por ejemplo, el hecho del control emocional es algo propio de un niño entre 2 y 4 años. El niño que tiene que controlarse a sí mismo, controlar sus emociones, especialmente sus ataques de ira. Cuando a una persona, yo les pregunto, a ver, ¿cuál es la época más violenta del ser humano? Y la época más violenta del ser humano es entre los 2 y los 4 años. Si la persona para los 4 años no logra dominarse, va a ser una persona que va a tener que tratar eso porque si no va a tener muchos problemas a lo largo de la vida. Y son las personas que muchas veces terminan en la cárcel porque ante un episodio no saben controlarse y actúan con violencia. Porque esa etapa nunca fue cerrada. Pero eso también está muy relacionado con el desarrollo del cerebro y con la educación de la familia. Por eso la importancia de la familia para guiar a ese niño. Y no es solamente el control emocional, el control del propio temperamento con respecto a las propias tendencias naturales, que es el tema de la comida, del alcohol, de la propia sexualidad. Pero también tenemos el máximo, digamos, lo que vendría a ser la cumbre del desarrollo humano, que es el desarrollo de la prudencia. La prudencia es esa virtud, esa capacidad de saber decidir qué decisión tomar ahora, cuál es la decisión correcta, cuál es lo que me va a llevar al objetivo
que yo deseo, qué cosas me van a desviar, qué cosas me van a guiar. Y el hecho de poder desarrollar esta prudencia y este discernimiento no se puede desarrollar antes de los 18 años porque el lóbulo frontal derecho no está desarrollado completamente. Y la ciencia ha demostrado que cuando una persona ejerce actos de discernimiento, prudenciales y demás, es esa parte del cerebro la que se activa. Por eso el ser humano es una persona muy compleja y un ser humano necesita de 18 años más o menos con su familia para poder desarrollarse emocionalmente, psicológicamente. Aparte del hecho de que a lo largo de la vida nosotros sufrimos traumas, sufrimos cuestiones que son como obstáculos para el crecimiento personal. Y es importante a todos esos obstáculos, a todos esos traumas, esos dramas que vayamos sufriendo a lo largo de la vida, el poder integrarlos. Porque cuando la persona no los integra, ahí se producen problemas de orden psicológico que muchas veces dan lugar a la homosexualidad, el lesbianismo, el alcoholismo, incluso el libertinaje sexual de un hombre que salga con muchas mujeres. Está todo relacionado esto. Por eso hay que entender bien la noción de persona humana para poder realmente entender el concepto de libertad. Y en la actualidad la ideología de género está fundamentando todo en los propios sentimientos, en lo que la persona siente. Y por lo tanto el sentimiento es el fundamento de la libertad para hacer lo que quiera. Y eso no es así, porque en definitiva la libertad se va a terminar volviendo contra el propio ser humano. ¿Qué es lo que pasa con personas transexuales? Personas transexuales que se autoperciben como de un sexo opuesto, que se hormonizan, que se operan y se terminan muriendo a los 30, 40 años porque el cuerpo ya no les da abasto, o se terminan suicidando. El 41% de los transexuales intenta terminar su vida con el suicidio, es el grupo más elevado. Pero usan esa cifra, generalmente la usan como argumento para decir, bueno, por eso, de hecho aquí eso hicieron, por eso tenemos que darle esta ley de identidad de género, por eso tenemos que darle esta hormonización para que no se suicide. Claro, pero es mentira eso, porque de hecho está comprobado científicamente, usan de ese argumento y es mentiroso, porque lo que causa la depresión suicida en el ser humano es la hormonización. Si la persona tenía intentos de suicidio antes, cuando comienza a hormonizarse se agudizan los intentos de suicidio y la depresión suicida, porque eso tiene un efecto muy nocivo en el cerebro. Un hombre que no tiene estrógeno de repente se lo inunda de estrógeno, una mujer que se la inunda de testosterona, produce un desbalance a nivel cerebral que lleva a esa persona a la depresión. Otra de las aristas de la ideología de género es el feminismo, y que es algo que está muy fuerte aquí en Chile, también en Argentina y en todas partes del mundo, yo creo. ¿Y qué opinión tienes tú del feminismo? Bueno, el feminismo es una ideología que en definitiva también es importante entender lo que relación tiene con el género, porque es una ideología que busca destruir la noción de persona humana y, como decía una feminista muy importante dentro de ese movimiento, Monique Wittig, decía: las lesbianas no somos mujeres. ¿Sí? Se niega el hecho de que seamos hombres, de que seamos mujeres. El feminismo viene a destruir la noción de mujer, no solamente viene a destruir la noción de hombre. Y por eso empujan lo del género. ¿Tú crees que en ese sentido es importante tener una educación sexual en la sociedad? Mira, yo creo que con el tema de la educación sexual es bastante complicado, porque en definitiva, en lo que yo he podido experimentar en Estados Unidos y en Canadá, la educación sexual se lo usa como un instrumento para poder adoctrinar e ideologizar a la población. ¿Y de qué manera recomendarías tú dar una educación sexual? Es imposible dar una educación sexual sin el contexto de la persona humana y de los valores, y la familia, claro. Por eso yo creo que la educación sexual en Argentina se hace para prevenir abusos. Y bueno, la educación sexual se lo tendrían que dar a maestros y a maestras, porque son ellos los que se van a dar cuenta qué niño está abusado o no está abusado. A un niño, con enseñarle todas las maneras de tener relaciones sexuales, no lo va a sacar del pozo, porque lo he visto, no lo saca del pozo. No, te tengo una noticia. La presidenta de la comisión que está viendo ese tema de acá acaba de decir eso, que en Argentina sirvió aplicar ESI, que es la educación sexual integral, para prevenir, ese era el principal argumento, para prevenir abusos sexuales en niños. Entonces, para que niños pudieran decir que están siendo abusados. Bueno, eso es mentira, porque en Argentina no hay absolutamente casos registrados de personas que han ido a la cárcel o han sido condenadas por abuso sexual. O sea, los medios están mintiendo mucho. Salió una noticia: el 80% de los niños que habían tenido clase de educación sexual dijeron que habían sido abusados sexualmente después de haber tenido la clase de educación sexual. Eso es mentira, primero, porque eso mienten diciendo cosas que nunca ocurren.
porque jamás salen los nombres o las escuelas o las instituciones y demás. Por otro lado, si uno quiere realmente prevenir el abuso sexual, se tienen que tomar las medidas necesarias para sacar al niño de ese ambiente. Con darle educación sexual, simplemente es que el niño tome conciencia de cómo lo están abusando y darle los nombres al abuso y nada más, ¿sí? Por eso para mí la educación tendría que ser dirigida a los padres, tendría que ser dirigida a los maestros, especialmente para saber detectar abusos sexuales. Ya, y desde el punto de vista de la psicología, hay maneras de uno descubrir si un niño está siendo abusado sexualmente o no. Que en definitiva, si esa es la intención, con eso basta. Hay maneras, de hecho, de detectar sin necesario que el niño cuente. Claro, ciertamente. Haga todo el relato de lo que está ocurriendo. Ciertamente. Y aparte se corre el riesgo de hipersexualizar al niño o al joven, como está pasando en Canadá, por ejemplo, que tenemos ahora niveles de hipersexualización que son tremendos. Bueno, gracias Pablo por esta entrevista. Es de verdad un honor poder conversar contigo, hablar de estas cosas. Espero que no sea la última. Es la primera, pero que no sea que la no sea la última, seguro. Claro. Y que podamos tener más tiempo de conversación y aprendiendo más de todas las cosas que tú sabes. Quedaron muchas preguntas pendientes, así que de seguro vamos a tener otra oportunidad para poder... Bueno, ya tengo motivo para volver a Chile entonces. Perfecto. Sí. Esta fue la entrevista que tuvimos con Pablo Muñoz Iturrieta. Esperamos que les guste, que también yo quiero invitarlos a que lo sigan en su canal de YouTube, está también en Instagram, en Twitter, y que se lean este libro porque es una lectura obligada. Para todos los que siguen a Cuide Chile, es una lectura obligada. Y nos vemos en otra entrevista.